Aleluya. ¿Cuántos aprecian la libertad que tenemos en esta nación? Yo quiero hablar de la verdadera libertad. Estamos preparando una nueva serie, así que Dios mediante la semana que viene comenzaremos en ella. Pero hoy quiero hablarles de la verdadera libertad. Juan capítulo 8, verso 30 al 36. Hay una conversación ahí interesante. Yo podría solamente utilizar ese versículo que apareció en pantalla: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero es interesante que nosotros tengamos la conversación completa y el por qué el Señor dijo estas palabras al final de esta conversación. Juan capítulo 8 y versos 30 en adelante. Hablando él estas cosas, o sea Jesús, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que no habían creído en él. Siempre hay, dentro de un grupo siempre hay unos que creen y otros que no. Siempre hay un grupo así. Muchos, dice Juan el apóstol, creyeron en él, pero habían unos dentro de esa multitud que no creían ni papas de lo que Jesús les decía. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué insulto es este? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta mañana? Si usted todavía no es libre del pecado hay oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Padre, bendice tu palabra en esta mañana y hazla prosperar en medio de los tiempos en nuestra vida. Que podamos salir refrescos, nuevos, Señor, y que tu palabra nos ayude a confrontar nuestras situaciones en nosotros y ser verdaderamente libres para vivir una vida plena. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aprovechando que América, los Estados Unidos de Norteamérica, cumple sus 247 años de existencia como nación libre e independiente, la mayoría de los historiadores concuerdan que el año en que los Estados Unidos se hizo libre e independiente de Inglaterra fue en el 1776. Y como hoy esta semana que viene, más preciso el martes, es una fecha importante, yo quiero aprovechar y hablar sobre la verdadera libertad, sobre la libertad. Hay diferentes tipos de libertad. Está la libertad financiera, está la libertad de opinión y expresión, la libertad de circulación. Usted puede manejarse en todos los Estados Unidos por cualquier territorio sin ningún tipo de problema. Está la libertad de convicciones éticas, entre muchas otras. Ahora, ¿qué significa la libertad? Hay varios significados de libertad que aparecen en cualquier diccionario. Por ejemplo, no estar bajo el control o el poder de otro, eso es libertad. Capaz de actuar y hacer como uno desee, otro significado. Otro dice facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra.
y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Y por último, de las que escribí, estado de condición de quien no es esclavo. Usted puede encontrar diferentes definiciones de lo que es libertad. En Estados Unidos de Norteamérica nosotros valoramos la libertad. Esta nación fue fundada sobre el principio de la libertad y la justicia para todos. La primera enmienda de la Constitución americana garantiza la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión pacífica. Si bien es cierto que nuestra libertad de religión está bajo ataque hoy más que nunca, la libertad es la base de nuestra nación. La libertad política es algo maravilloso. Hay naciones que no tienen libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de culto, porque están bajo opresión de dictadores. Por eso la libertad política es maravillosa, la libertad que aunque está siendo atacada, nosotros todavía podemos disfrutar de ella. Pero la libertad pero hay una libertad que es aún mucho mejor. La libertad espiritual se puede experimentar sin importar el tipo de gobierno bajo el que una persona viva. Y la verdadera libertad espiritual dura para siempre. No 4 años, no 20 años, no 40 años. La verdadera libertad espiritual dura para siempre. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es la verdadera libertad o la verdadera libertad espiritual? Según John Piper, teólogo norteamericano, él dice: eres completamente libre cuando tienes el deseo, la capacidad y la oportunidad de hacer lo que te dejará libre, sin remordimiento para siempre. Si usted no tiene remordimiento en lo que ha hecho durante toda su vida, de acuerdo a este teólogo, usted es libre. Ahora bien, ¿cómo nosotros conseguimos ese tipo de libertad espiritual? En los pasajes que leímos, los judíos con los que hablaba Jesús pensaban que eran espiritualmente libres porque descendían de Abraham. Abraham, el padre de la fe, o si yo podría decir, el fundador de Israel. Porque a Abraham se le dio una promesa, Dios le dio una promesa diciendo: de tu descendencia levantaré una nación que serán multitudes de personas. Y Abraham creyó eso. Y por eso nosotros decimos que Abraham, o yo digo que Abraham es el padre de la nación de Israel. Ellos decían, o le dijeron a Jesús: descendencia de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Una falla. A veces uno, ¿verdad? No quiero decir, bueno, la ignorancia es atrevida. Porque a veces uno desconoce algunas cosas, pero aunque la desconozca y uno diga lo que no es, uno puede estar en un error. Y eso le sucedió a estas personas. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Se le había olvidado que Abraham tuvo
llamado Isaí. Isaí tuvo un niño que fue abuelo Abraham de él, llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos fue enviado a Egipto, fue preso en la cárcel y luego, por la provisión de Dios, este muchacho llegó a ser el segundo en mano, al segundo en jefe en aquella nación. Y él trajo a su familia a Israel y allí vivieron felices para toda la vida. No. Pasó el tiempo. Pasaron algunas generaciones, 2, 3 generaciones, 4 generaciones. Y ellos comenzaron a ser esclavos en el lugar donde Dios los había llevado. Y de allí, después de mucho clamarle al Señor, ayúdanos, visita nuestra tierra, el Señor levantó a un hombre llamado Moisés. Y él fue el libertador del pueblo de Dios de las garras de Egipto. Usted conoce la historia. Esa es más o menos un breve repaso de la historia. Así que ellos, cuando le dijeron a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, parece que nublaron esa parte de lo que había sucedido en la historia de Israel. Habían sido esclavos del pueblo de Egipto hace muchos años. Ellos le dijeron, ¿cómo es que dices? Si nosotros somos descendientes de Abraham y Abraham es lo mejor que nos ha pasado, es el padre de nuestra nación. Si nosotros somos descendientes de Abraham, ¿cómo es que dices que nosotros seremos libres? Y Jesús les explica, aunque ustedes no lo vean y aunque ustedes no lo puedan percibir, en realidad están esclavizados al pecado. Y el único que, mire que Jesús, el Señor nuestro frontea. El Señor nuestro sale en los periódicos y cuando sale en los periódicos sale en las primeras planas. El Señor mío frontea. Y me dice a mí, ¿quién como mi Dios? ¿Quién como yo? Y me dice a mí, pruébame a mí en esto. El Señor mío frontea, yo no sé el suyo. Y el Señor le dice, y conocerán la verdad. Él dice, y me conocerán a mí la verdad. Y la verdad, yo les voy a hacer verdaderamente libres. Aunque los judíos a quienes Jesús les hablaba no entendían este concepto de libertad espiritual, estas palabras son poderosas y alentadoras y quiero aprovechar en un día como hoy de celebración nacional de la independencia de los Estados Unidos para felicitarlo a usted, estimado hermano, porque usted en Cristo es verdaderamente libre. Tú en Cristo eres verdaderamente libre. No te ata el pecado. El pecado no tiene dominio sobre ti. Tú eres verdaderamente libre. Dale el aplauso fuerte al Señor. La verdadera libertad proviene de conocer a Cristo a través de la fe genuina y permanecer en su palabra. De ahí viene la verdadera libertad espiritual, de conocer a Cristo y permanecer en su palabra. ¿Cuántos permanecen en su palabra? Gloria a Dios. El texto señala que muchos escuchaban a Jesús en aquella ocasión. Muchos lo escuchaban y muchos creían en él. Creían en él porque hablaba diferente, porque hablaba con seguridad, porque hablaba con certeza y hablaba con autoridad. Pero la clave no es escuchar y creer. La clave no es escuchar y creer, porque a veces el discurso puede sonar muy bueno, pero no es la verdad.
El discurso puede sonar bonito, puede sonar convincente, pero no es la verdad que me hace libre. Creían en Jesús porque hablaba con autoridad, pero la clave, estimado, es no solo escuchar y creer. Además de escuchar y creer que eso es importante, hay que permanecer. Esa es la clave para un cristiano victorioso, permanecer en Cristo. Hermano, que se caiga el mundo, pero usted permanezca en Cristo. Que le llegue la enfermedad, pero vamos a permanecer en Cristo. Que venga la necesidad, pero yo y mi casa serviremos. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús dice en el verso 31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra. La clave de una fe genuina no es solo una profesión mental y verbal de creer en Cristo. No nos dejemos engañar. No es solamente decir yo creo, los demonios creen. Y dice más, el texto dice los demonios creen y además de creer tiemblan. La clave no es decir yo creo, la clave es permanecer en la palabra del Señor. La permanencia en Cristo es una evidencia de que eres verdaderamente salvo. Cuando usted permanece, cuando usted está arraigado a Dios, no importa lo que venga a su vida, en su familia, en las circunstancias que te rodean. Cuando tú permaneces, tú das testimonio. Tú le das testimonio a tu propio espíritu, a tu propia alma. Tú le das testimonio a los que te están mirando de que tú eres salvo. Tú le das testimonio a las fuerzas del enemigo de que ese es un verdadero israelita en quien no hay pecado. La importancia y la clave es permanecer. Permanecer en la palabra de Cristo significa estar cómodos en su palabra y obedecerla continuamente. No hoy, no 3 días de la semana, todos los días de la semana, todas las horas de la semana. Todos los minutos de la hora, todos los segundos de los minutos, es continuamente ser fiel y obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, si permanecen, esto significa el que habita, si habitas. Cuando uno se establece, mantenerse sin cambios en un mismo lugar, clavado ahí. O sea, la palabra de Dios es como estar en casa. Usted llega después del día fatigado de la calle, usted llega a su casa, usted va en ese tráfico. A veces le sacan un dedo a uno. Porque uno frenó y no se fue en rojo o en amarillo. Yo no sé, para los hispanos es el amarillo, acelera que ahí viene el rojo. Pero la ley amarillo es cuidado, ve deteniéndote, slow down. Puede seguir con cautela, pero ahí viene el rojo que es detente. Y usted sigue la ley y se detiene
en amarillo y el de atrás te pita, te saca el dedo y te da un corte de pastelito y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa si yo me detuve en rojo? Y es una frustración en la calle. A veces en el trabajo se torna la cosa difícil. Hermano, cuando usted llega a su casa, usted encuentra paz. Yo espero que sea así. Yo espero que usted encuentre paz cuando llega a su casa. No, que mira que tú... No, si yo vine de afuera, del bullicio, entré a mi castillo de paz y tranquilidad. Y eso es lo que está diciendo el Señor, de permanecer, de entrar, de estar en casa. No hay nada mejor que estar en la casa. Usted puede ser usted. Usted puede dormirse en cualquier lugar. Usted puede estar relax, bajar la guardia, no tiene que estar a la ofensiva. No hay nada mejor que estar en la casa. Y eso es lo que Dios nos invita, a estar en su palabra, porque no hay nada mejor que estar en la palabra de Dios. No debe haber ni una área de nuestra vida que no esté sujeta a la palabra de Dios o influenciada por ella. Continuar o permanecer obviamente implica pasar tiempo con la palabra a lo largo de un plazo. Pasar tiempo con la palabra de Dios. Pregunto, en esta tribuna, ¿está usted permaneciendo en la palabra de Dios? Nadie me levante la mano. ¿Vives allí? ¿Se siente usted cómodo? ¿Conoce usted sus habitaciones? ¿Disfruta de sus muchas comodidades que son para tu bendición? ¿Buscas obedecerla? A mí no me gusta meterme en la vida de nadie. No me gusta meterme en eso. Pero permítame sugerirle algo. Apague el televisor. Apague su computador. Apague su celular. O más bien, agarre su celular y conviértalo en la palabra de Dios. Y comencemos a invertir tiempo más en la palabra de Dios. Que ahora tal vez no tenemos que andar con el libro para todas partes, porque si usted está trabajando, usted no puede sacar el libro. Déjeme sacar este libro y comenzar a leer. Le van a llamar la atención. El hombre de Dios es prudente, la mujer de Dios es prudente. Pero si usted puede tener su celular se convierte en la palabra de Dios y lo pone un audio y se pone algo en los oídos y usted comienza a escuchar la palabra de Dios y comienza a invertir tiempo en la palabra del Señor. Y le garantizo, hermanos, le garantizo que meditar en la palabra de Dios es el sabor que brinda Cristo a tu vida. Será mucho mejor. Hay una promesa que Dios le hizo a Josué y puede ser suya si se apodera de ella. La promesa que Dios le hizo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para guardarlo y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque si haces esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Esa promesa fue para Josué, pero es para todo aquel que atesora la palabra de Dios en su vida. Si nosotros atesoramos la palabra de Dios en su vida, el Señor dice que todo te saldrá bien. Aún las cosas que aparentan mal te van a ser de beneficio para bien a tu vida. Número 2, la palabra de Cristo es la verdad que verdaderamente nos hace libres cuando permanecemos en ella. Jesús dijo, verso 34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Para no ser esclavo del pecado, Jesús le dice en el verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el verso 36, Él dice de sí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús reitera un principio que los sabios griegos habían declarado una y otra vez. Los sabios estoicos decían, solo el sabio es libre, el necio es esclavo. Sócrates había exigido lo siguiente: ¿cómo puede llamarse libre a un hombre cuando sus placeres lo gobiernan? Más tarde, el apóstol Pablo le daba gracias a Jesús en Romanos capítulo 6, cuando decía, el cristiano es libre de la esclavitud del pecado. A veces, cuando se presenta, cuando se reprende a una persona por hacer algo malo o se le advierte contra tal cosa, la respuesta que uno recibe es, mi vida es mía y yo hago con ella como me dé la gana. ¿Le ha pasado a usted? Mi vida es mía. Pero la realidad es que la persona que hace pecado no lo hace porque le gusta. El alcohólico sabe que el alcohol le hace daño. El drogadicta sabe que la droga le hace daño. El que fuma cigarrillo sabe que el cigarrillo le hace daño. No lo hacen porque les gusta, lo hacen porque les gusta al pecado. Porque el pecado los tiene atados. Una persona puede dejar que un mal hábito se apodere de ella de tal manera que no pueda romperlo. Puede dejar que un poco de autocomplacencia le domine de tal manera que sea incapaz de romper con ese vicio. Ninguna persona que peca puede decir que es libre. Jesús enfatiza una verdad contundente. Si el Hijo os libertare. Si yo te doy, te traigo libertad, eres verdaderamente libre. La pregunta es, que yo quiero hacer es, ¿cómo nos ha liberado permanentemente la palabra verdadera de Cristo? Número 1, hemos sido liberados cuando permanecemos en la palabra de Cristo. Y esa permanencia en la palabra de Cristo destruye toda ignorancia espiritual. O sea, el que no conoce a Dios está en oscuridad espiritual. La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué está atado? Porque el hombre natural,
porque no ha permitido que esa nueva naturaleza trabaje en ti. Porque no has permitido que la palabra de Dios haga su labor en ti. Porque todavía sigue viviendo con la vieja naturaleza. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es más, dice, son locuras. ¿Cómo yo puedo salir de esto? Es locura. No puede probar esto porque no es verdaderamente libre. Porque no le has permitido al Espíritu de Dios, junto con la palabra de Dios, que trabaje en tu vida. ¿Sabes cómo tú lo puedes hacer? Ríndete a Cristo por total. Ríndete a Él. Ríndete a Cristo. Y verás cómo podrás discernir las cosas espirituales. Una persona que no conoce a Dios está en oscuridad espiritual. Pero cuando vienes a Cristo y comienzas a percibir, a distinguir las cosas espirituales y las entiendes, toda ignorancia espiritual se desvanece cuando permaneces en la palabra de Dios. Toda ignorancia espiritual comienza a desvanecerse. Así como cuando usted va tempranito manejando y ve y se topa con una neblina y usted está seguro de esa calle, usted ha transitado por ahí, usted conoce la vía, pero la neblina te impide ver lo que hay adelante. Pero cuando el sol comienza a subir y esa neblina comienza a disiparse, a irse, a salirse del medio y a irse de ahí, usted ve con más claridad el camino que tiene por delante. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando nosotros permanecemos en Él. Disipa toda ignorancia espiritual en nuestra vida. Cuando conocemos la verdad, estamos seguros en la verdad. ¿Cuántos están seguros en la verdad? De esa verdad que comunicó el apóstol Primera de Corintios capítulo 2 y versos 9 y 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. Hermano, Dios te reveló por el Espíritu. No podemos decir que somos ignorantes espirituales. No, Dios nos las reveló por el Espíritu. Hay una revelación de Dios en esta palabra. El Espíritu de Dios te hace entender la palabra de Dios. Él te la ha revelado a tu vida. Y cuando tú eres libre, cuando tú conoces la verdad, no hay nada, no hay ninguna mentira que te ate. La verdad tiene un efecto liberador, mientras que la ignorancia mantiene a la gente esclavizada. La verdad nos libera. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por esa verdad liberadora? Mire esto, hermano. Una persona que sabe leer, es mucho más libre para estudiar cualquier carrera. Medicina, abogado, leyes, cualquier cosa. Al contrario, una persona que no sabe leer, que es analfabeta, está severamente restringida a lo que puede hacer. De la misma manera, la ignorancia espiritual impide que una persona conozca a Dios
el Dios vivo y verdadero, y que solo se conforme en saber que él o ella fue hecho a la imagen de Dios. Eso, estimado, se llama ignorancia. La ignorancia impide que una persona disfrute de las muchas bendiciones que son suyas a través de la persona de Cristo. Permanecer en la palabra de Cristo abre el cofre del tesoro y nos libera para disfrutarlo. La palabra de Cristo es lo que hace al ser humano verdaderamente libre. En el verso 34, Jesús dijo una declaración enorme. Él dijo, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esto es una declaración grande. Todo el que comete pecado, repito una vez más, es esclavo de él. Esto significa que el pecado no es solo una mala acción. El pecado es un poder oculto en el corazón que le hace realizar malas acciones. Pecamos porque somos pecadores. El pecado esclaviza en dos maneras, pero también la libertad viene en dos maneras. Primero, el pecado esclaviza produciendo deseos persuasivos. Ay, qué bueno se ve. Uy, no puedo vivir sin eso. El pecado te está persuadiendo. Nos esclaviza, haciendo que todo luzca mejor que Jesús. Ese es el pecado. Desear algo por encima de Jesús y luego actuar conforme a ese deseo. En segundo lugar, el pecado nos esclaviza y es eventualmente condenándonos. A menos que algo interrumpa, a menos que algo intervenga, el pecado nos llevará al mismo infierno. Alguien pudiera decir, yo no tengo problemas con desear algo más que a Jesús. Yo tengo demasiada capacidad, ya yo tengo demasiado tiempo en esto. Yo me sé la Biblia. Yo sé lo que tengo que hacer. Nada me puede impedir desear algo. Y si yo lo quiero, no lo quiero más que Jesús. La realidad es, hermano, que cada persona está esclavizada al pecado. Cada persona. Hay un verso en la Biblia que para mí es uno de los versos más fuertes de la Biblia. Y está en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8. Aunque al final el verso da la solución del conflicto que presenta. Lo que dice el verso. El que practica el pecado es del diablo. Eso es fuerte. Eso es fuerte. El que practica el pecado es del diablo. Practicar es una manera de vida. Eso usted lo hace como que necesita aire para respirar. Es una manera de vida. Usted vive eso, lo hace y lo vuelve a hacer. Y eso es parte de su ser, de su vida, de sus fuerzas. Ya usted no puede vivir sin eso. Una cosa es vivir practicando el pecado y otra cosa es pequé, fallé delante de Dios. Pero el que practica el pecado, el que tiene esta forma de vida, dice el discípulo amado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero mire
la solución a este conflicto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para romper, para desbaratar las obras del diablo. Usted no tiene que vivir practicando el pecado. El pecado no tiene que ser dueño de tu vida. Ya Dios te hizo libre y te hizo. Para eso envió a Cristo, para deshacer las obras del diablo. Tú eres libre en Cristo Jesús. Hay esperanza para el que está atado al pecado. Se llama Cristo. En el verso 36, Jesús dice, si el Hijo os libera, serás verdaderamente libre. Toda verdad libera, hermano. Definitivamente necesitamos probar esto en la actualidad. Sabemos que en todas las esferas la ignorancia es esclavitud y el conocimiento es poder. ¿Estamos seguros de ello? Usted está tan seguro que la verdad libera que usted está dispuesto a pelear por la verdad. ¿Cuántos están dispuestos a pelear por la verdad? Si yo no conozco, pues está bien. Pero cuando yo sé algo que es verdad, a mí nadie me va a callar. Y no solamente en el ambiente espiritual. Estoy hablando en el ambiente cotidiano. Si yo sé que algo es verdad, a mí nadie me va a callar. Me pueden contradecir. Me pueden traer palabras filosóficas que yo ni entienda. Y digo, ¿con qué se come eso? Pero la verdad es irrefutable, hermano. El anhelo de la libertad está fundamentada en la naturaleza humana. Y se han probado muchos medios para satisfacerlo. Se ha probado por la fuerza. Donde quiera que se usa la fuerza del lado de la libertad, la honramos. Hay nombres que desde nuestra niñez hemos aprendido y hemos gritado con entusiasmo, como lo son los libertadores de nuestra nación. Por ejemplo, en Israel, los libertadores, un Moisés, un Josué. En el libro de los jueces vemos varios libertadores y hay muchos más. Aquí en los Estados Unidos tenemos a héroes fundadores como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison. En mi país, República Dominicana, tenemos a Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Yo sé que por igual en México ustedes tienen sus libertadores, en Cuba, en Venezuela, en Guatemala. ¿Dónde están? ¿Usted recuerda de esos nombres, de esos libertadores? En Nicaragua. ¿No recuerda ahora? Pero están ahí, nos los enseñaron desde la infancia, desde el kinder, en todos nuestros países latinoamericanos. Personas que dieron la vida, que dieron su vida para libertar a una nación de un imperio, de un ejército, de una esclavitud, y ahora son libres. En lo espiritual tenemos nada más y nada menos que a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que tiene la autoridad para liberarnos de la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado y de todas las consecuencias que brinda el pecado. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo Cristo Jesús. La verdadera libertad consiste en la libertad de la esclavitud del pecado para hacer lo que nosotros debemos hacer.
no significa que podamos hacer cualquier cosa que nos plazca. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros somos libres para hacer lo que agrada a Dios, lo que antes no podíamos hacer, pero ahora Dios nos ha hecho libres para hacer lo que le agrada a Él. Cuando hacemos lo que le agrada a Dios, descubrimos que también nos agrada a nosotros. Cristo es la verdad. Y su enseñanza, acogida con la voluntad y la expresada en la vida, es la verdad que nos hace libre. En el griego, la palabra libre puede significar liberar o eximir de responsabilidad. Esto quiere decir que a quien el Hijo libera o exime de responsabilidad será realmente libre, excepto de responsabilidad. Debido a esta definición, cuando consideramos este versículo en su contexto completo, hay dos conclusiones que podemos considerar. Primero, hay unas cosas de las que Cristo nos ha hecho libre, y número dos, hay unas cosas para las que Cristo nos ha hecho libre. Cristo nos ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Nuestro cautiverio era el pecado, nuestra cárcel era el pecado, que lo que nos ataba era el pecado, pero Cristo nos liberó del pecado y nos hizo libre. El pecado era nuestro gobernante y nos mantuvo atados, pero cuando Cristo llegó nos hizo verdaderamente libres. Y número dos, Cristo nos liberó para vivir en libertad. Esa es tu capacidad, mi hermano. Cristo te liberó para que tú vivas en tu libertad, en libertad. A libertad nos ha llamado Dios. Ahora usted tiene una capacidad que era la capacidad que tenía Adán en el principio, de hablar con Dios cara a cara. Esa capacidad, cuando entró el pecado, fue borrada, fue quitada. Y por muchos años el ser humano trató de acercarse a Dios de diferentes maneras, fallándolas todas. Pero un día Dios dijo, yo tengo que hacer un puente para descender. Yo tengo que crear una vía para que la humanidad nuevamente se conecte conmigo. Y Cristo descendió. Cristo descendió en manera de bebé y desarrolló un ministerio de sanidad, de salvación, de restauración. Y fue a la cruz, murió por nuestros pecados, levantó al tercer día de los muertos. Y Él nos ha dado la capacidad de vivir en libertad. Disfruta la libertad en Cristo. Ya tú no eres más esclavo, tú eres libre para la gloria de Dios. Escucha, hermano, Cristo quiere aumentar tu capacidad para que tu relación con Él sea genuina. Basta ya de cristianos mediocres, basta ya de cristianos de la secreta, basta ya de cristianos de domingo. Tú tienes la capacidad por el Espíritu de Cristo de ser un cristiano 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted tiene la capacidad. No solamente usted tiene la palabra de Dios, que es importante, usted tiene también el Espíritu Santo que te impulsa, que te da la capacidad, la autoridad, te empodera. El Señor te empoderó para muchas cosas y una de ellas es para que usted viva una vida plena, para que usted viva de verdad para Cristo. Basta ya de ser un cristiano mediocre. Eso tiene que determinar hoy, ahora. Rompe con esa maldición que te está atando.
Rompe con toda esa maldición, con ese engaño de Satanás que está destruyendo la capacidad que Dios ha puesto en ti. Sé verdaderamente libre. Libre para servir. Efesios capítulo 2 y verso 8, el apóstol Pablo dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura de Dios, y Dios te creó para que hagas buenas obras. Basta ya de mediocridad. Basta ya de no vivir para Cristo. Hay que vivir para Dios. Hay que vivir por el Señor. Si Cristo vivió por nosotros, nosotros tenemos que vivir para Él. Ponte de pie en esta hora. Estimado, Cristo te ha dado libertad para servir. Cristo te ha dado libertad para trabajar en su obra. Cristo tiene un plan para tu vida, pero puede ser difícil de lograr si tú no pones de tu parte. Cristo tiene un plan. Si el Hijo os libertare, tú eres verdaderamente libre y punto. No hay discusión, no hay preguntas. Usted es verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Eres salvo por la gracia de Dios. Vives por la gracia de Dios. Dios cumplirá su propósito en tu vida por su gracia. Cristo te libera para que tu actitud no fluya de ningún sentido para tratar de ganar la aprobación de Dios. No trates de ganarte la aprobación de Dios. Ya Dios te hizo libre. Fluye para Él, vive para Él. Hermanos, cuando nosotros entendemos que somos verdaderamente libres, el plan de Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Comienza a trabajar en tu vida. Hay una libertad que Cristo nos ha dado y no nos podemos dejar engañar del enemigo. No nos podemos dejar de engañar del enemigo. En esta mañana yo quiero orar por todos los que estamos aquí, pero hay personas que están en necesidad. Este mensaje no es del aire, eso no vino porque el pastor dijo eso y vino con eso. No, Dios tenía un plan y un propósito para hablarte a ti. Dios te quiere enderezar para que tú seas ese hombre y esa mujer que Él puede utilizar, porque Él tiene un plan para ti. Mientras le cantamos al Señor,